Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos iniciando esta semana, es lunes, un lunes un poquito nublado, la temperatura pues está muy agradable a días pasados que tuvimos mucho calor. Bien, mis queridos hermanos, hoy estamos aquí para empezar este módulo 2 y ya vamos en nuestra lección número 3. Bien, vamos a iniciar con nuestra enseñanza el día de hoy. Espero que estos días que no hemos estado trabajando para Dios, pues la hayan ustedes pasado pues muy bien y hayan repasado los videos anteriores que hemos publicado aquí en esta página, El Salto a la Fe. Muy bien, mis queridos hermanos, pues antes de comenzar vamos a hacer nuestra plegaria, nuestra oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos vaya diciendo cómo debemos de entender las Sagradas Escrituras y esta lección. Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy en esta clase del día de hoy, pues vamos a tener un tema muy interesante que se llama una visión diferente. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar aquí a las diapositivas. Una visión diferente. Ya cuando nosotros somos cristianos, pues debemos de tener una manera muy diferente de ver ya el mundo, inclusive de cómo comportarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar. Ya todo debe de ser enfocado pues a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esta clase del día de hoy debemos de tener ya una visión diferente. Ya no debemos de pensar lo mismo antes de cuando no éramos cristianos o habíamos aceptado a Jesucristo, ahora que ya hemos aceptado en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra manera de ver las cosas, de ver el mundo, pues debe de cambiar. Y en esta clase, en la clase del día de hoy, pues vamos a ver y vamos a discernir, vamos a puntualizar algunos detalles conforme a las Sagradas Escrituras. Bien, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a pasar aquí a la clase del día de hoy, que se llama Una visión diferente. Bien, en este discipulado reafirmaremos las creencias básicas de la fe cristiana católica con la única finalidad de dar un fundamento sólido para el recristianizado. Vamos a salirme aquí de escena. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Y esto nos lo dijo el apóstol San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bien, vamos aquí a este tema el día de hoy es cultivando la mente en Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que le prestes mucha atención a la clase del día de hoy, porque aquí te vamos a dar unos parámetros para que cambie tu visión de cómo debes de ver al mundo. Ya como cristiano, tu manera de ver al mundo debe de ser diferente. Bien, comenzamos. Nuestro pensamiento es como programar una computadora. Este programa es invisible, pero forma el diseño interno que controla todos los aspectos del funcionamiento del dispositivo. Nuestros pensamientos son así. La forma en que pensamos y la forma en que caminamos están interconectados como un guante. ¿Sí? Son 5 dedos diferentes, pero todos están conectados a una sola forma. Es por eso que la mente es el principal campo de batalla de la transformación de nuestra vida. Nuestra meta de esta lección del día de hoy es cambiar la manera de pensar o cambiar nuestra manera de pensar.
entenderemos cómo los pensamientos erráticos nos atrapan en modelos pecaminosos. Aprenderemos cómo vivir según principios de la palabra de Jesús en el lugar de los sentimientos. Continuamos, mis queridos hermanos. Nuestra conversación con nosotros mismos. ¿De qué te estás hablando? ¿Te has preguntado alguna vez, mi querido hermano, cuando te hablas a ti mismo, de qué te estás hablando? O sea, ¿qué temas de interés tienes? ¿Qué es lo que te propones a ti mismo? ¿De qué te hablas? Hay que pensarlo, mi querido hermano, y seguimos adelante con nuestra lección. Nos estamos hablando siempre dentro de nosotros. Es una conversación constante que llevamos dentro de nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros mismos todos los días. Analizamos, reaccionamos, evaluamos, observamos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente no somos conscientes de la información que estamos procesando en nuestra cabeza. Los mensajes que nos enviamos unos a otros, conscientemente o no, tienen un profundo efecto en nosotros. Estos mensajes desencadenan emociones y motivan nuestras acciones. Si ciertas emociones y comportamientos se repiten muchas veces a lo largo de los años, volverán a convertirse en hábitos normales en nuestra vida. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Fíjese lo que le dice San Pablo a los romanos y también a nosotros, obviamente. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ya cuando nosotros ya nos convertimos a Cristo, o ya cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aquí dice este pasaje bíblico, dice, y no os acomodéis al mundo presente. O sea, ya cuando somos verdaderos cristianos, ya no debemos de pensar en cómo agradar a este mundo, sino ya debemos de pensar cómo agradar a Dios. Y fíjese lo que dice, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del mundo y a quién tenemos que agradar a Dios. Y fíjese cómo termina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es, ya como cristianos, ya nuestra mente debe estar enfocada a qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos para que Él esté en paz con nosotros y nosotros en paz con Dios. Vamos a ver qué se nos dice nuevamente a la luz de la palabra. Y ahora a Efesios, San Pablo se dirige a los Efesios en una carta, capítulo 4, versículos 17 y 18, y dice así: Os digo, pues, esto, y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza. Fíjese que si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente, pues nuestros pensamientos y nuestra vida son vacías. Aquí lo dice, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas. O sea, no tenemos el panorama claro, no aceptamos a Dios. Hay ocasiones que ni sabemos qué es lo que quiere Dios, porque no hemos aceptado a Jesús y no hemos clarificado nuestra mente, pues para que el Señor nos mande esos mensajes y podemos hacer cosas que a Él le agradan. Y vamos a ver cómo sigue San Pablo. Ahora en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 15 y 16, y dice así: En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle?
pero nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Esta carta o este pasaje bíblico de San Pablo a los Corintios está muy claro. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Ya lo vimos en algunas clases pasadas, que pues tenemos que pensar como Jesús, tenemos que caminar como Jesús, y entonces vamos a hacer pues cosas que le agradan a Jesús y a nuestro Padre Dios, obviamente. Bien, continuamos. Los pensamientos causan emociones. Vamos a ver este ejemplo. Dice, imaginemos que tienen el siguiente pensamiento cuando están por tomar alguna clase, clase de matemáticas, de física, de español, de química o inclusive alguna clase de Biblia, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Dice, el maestro tiene un arma en su portafolio y nos va a atacar. O sea, fíjese cómo dice, imaginemos que tienen el siguiente pensamiento. El maestro tiene un arma en su portafolio y nos va a atacar. Es lo que estamos pensando que el maestro tiene en su portafolio. Y fíjense, ¿qué es lo que les pasa por su mente en ese momento? Imaginemos que llega el maestro a darnos la clase y trae un portafolio, entonces nuestra mente pecaminosa o nuestra mente cochambrosa, como se dice aquí en México, en lugar de pensar en algo positivo, estamos pensando en algo negativo, que el maestro trae un arma. ¿Y qué nos pasa en ese momento? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué tipo de acciones se les ocurre que tomarían en ese momento si tuvieran una forma de pensar así? O sea, que esa forma de pensar fuera tan negativa, nos entra pavor, nos pondríamos a la defensiva. ¿Qué haríamos si tuviéramos ese tipo de mente tan atrofiada? Vamos a continuar. Los pensamientos causan emociones, dice. Ahora otro ejemplo, dice. Ahora imaginemos este otro tipo de pensamiento en la misma circunstancia. Va llegando el maestro al salón de clase, lleva su portafolio en la mano, pero ahora vamos a pensar positivamente. El maestro tiene 10,000 pesos dentro de su portafolio y los va a regalar a los que están dentro de la clase. Fíjese qué diferencia de pensamientos, ¿no? Cuando ya pensamos en Cristo, estamos instruidos en Cristo, nuestros pensamientos son positivos. Pero cuando no hemos sido instruidos en Cristo Jesús, nuestros pensamientos son negativos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa por su mente en ese momento? Híjole, el maestro trae 10,000 pesos y nos los va a repartir y me voy a portar bien, me voy a sentar bien, voy a responder a todas las preguntas que él haga para que yo me vuelva, para que yo me gane ese premio, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se les ocurre que tomarían en ese momento si tuvieran una forma de pensar así? ¿Qué acciones tomar cuando pensamos que el maestro trae un arma? ¿O qué acciones tomar cuando pensamos que el maestro trae 10,000 pesos en su portafolio y nos lo va a regalar? Continuamos con nuestra clase. Fíjese, dice, escúchate a ti mismo. ¿Qué te estás diciendo? Por lo general, no sabemos cuáles son los pensamientos que impulsan nuestras acciones y emociones. Sentimos ansiedad y no sabemos por qué. Sentimos tristeza o depresión y no sabemos por qué. Sentimos el impulso de beber alcohol y no sabemos por qué, o sea, de emborracharnos y a veces no sabemos por qué. Sentimos el deseo de golpear a alguien y no sabemos por qué. Al volvernos más conscientes del diálogo interno de los pensamientos, entendemos que estos desencadenan nuestras emociones y así podemos evaluar y posiblemente cambiar esos pensamientos. Vuelvo a insistir, si no estamos educados en Jesucristo, si no hemos aceptado su doctrina, obviamente que nuestros pensamientos están atrofiados, siempre vamos a pensar negativamente, lejos de pensar positivamente. Pero ya cuando aceptamos a Jesucristo y pensamos como Él, obviamente que nuestra manera de pensar pues va a ser diferente. Fortalezas mentales contra mentiras que creemos. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una cualidad deseable o positiva en las personas. Las mentiras que creemos provocan sentimientos. Hay veces que alguien viene y nos dice, oye, fíjate que Panchita dice que le caes gordo, cuando no es cierto. Entonces, con esa mentira uno empieza
a tener esos sentimientos de odio, de coraje hacia esa persona, sin saber si verdaderamente lo dijo o no lo dijo. Las mentiras que creemos inspiran acciones pecaminosas. Ya me dijeron la mentira, que yo le caigo mal a Panchita, entonces empiezo a sentir coraje por ella y ya empiezo a pensar qué le voy a hacer, ¿sí? ¿Qué mal le voy a hacer a Panchita por el simple hecho de que le caigo mal? Y fíjense, las mentiras que creemos forman hábitos destructivos. Hay ocasiones que hasta las mentiras nos llevan a matar a las personas. O vamos y le aventamos piedras a su casa, o a ella las empujamos, las golpeamos. Nos forman esos hábitos destructivos. Ahora, aquí pasos para eliminar las mentiras que creemos. Paso número 1. Renunciar a los pensamientos y creencias pecaminosas. Si alguien viene y me dice, oye, fíjate que Panchita dice que le caes mal, debo de renunciar a mis pensamientos y mis creencias. Decir, bueno, pues si le caigo mal, bueno, pues ella tiene dos problemas, ¿no? Aceptarme y caerle bien. Pero yo no debo de tener un pensamiento pecaminoso. Después, afirmar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice Jesucristo? ¿Cómo debo de actuar ante este tipo de situaciones? Y ya lo vimos en algunas lecciones pasadas, cómo debemos de actuar en caso de que se nos presenten ciertas situaciones en el ámbito de nuestra vida. Vivir en obediencia a esa palabra. El principal mandamiento de Jesucristo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es lo que decimos en esta parte, en este párrafo: vivir en obediencia a esa palabra. También en otra parte de las Sagradas Escrituras, Jesucristo nos dice: orad por vuestros enemigos. ¿Sí? De nada sirve que nos vienen y nos llenan la cabeza de mentiras y entonces nosotros empezamos a actuar igual que esa persona. No, al contrario, tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues que nos quedaron ahí escritas en las Sagradas Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ora por vuestros enemigos. Estudiar y creer en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos dando de consejo para eliminar esos pensamientos pecaminosos. Estudiando la palabra, estudiando las Sagradas Escrituras, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, los pensamientos se nos van a ir de nuestra mente y entonces vamos a empezar a amar más a esas personas. Bien, vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Ahora en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 6, el apóstol San Pablo escribe: pues, aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto está muy claro, mis queridos hermanos, lo que Pablo le está pidiendo aquí a los corintios. Vamos a continuar. Viviendo una vida desordenada. Viviendo una vida desordenada. Ustedes están locos, yo también. El pecado nos lleva a la locura. Creemos que rechazar a Dios y su palabra con un corazón torcido y engañado nos traerá felicidad. Esta loca creencia nos lleva al pecado. Los pensamientos desordenados nos llevan a acciones desordenadas. Eso está muy claro, mis queridos hermanos. Si tenemos una manera de pensar muy locochona, pues nuestra vida tiende a ser locochona también.
Todas las acciones que hacemos pues son de personas locas, desquiciadas. ¿Por qué actuamos así? Pues porque no estamos en comunión con Dios o en comunión con Jesucristo. Vamos a seguir con nuestras diapositivas. Los pensamientos de fe nos llevan a una vida llena de santidad. Vean estas dos acciones. Si pensamos mal o tenemos pensamientos desordenados, pecaminosos, nos llevan a hacer acciones pecaminosas. Pero si pensamos contrariamente, nuestro pensamiento es de fe, creyendo en Cristo Jesús, pues esto nos va a llevar a una vida de santidad, ¿sí? Es lo que estamos aquí poniendo muy en claro. Tú, mi querido hermano, debes de definirte, pues qué tipo de pensamiento tienes, ¿no? Bien, continuamos con nuestra clase. Tenemos que darnos cuenta cuáles son las locuras en las cuales estamos creyendo. Si nosotros mismos tenemos que ver qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que no nos está permitiendo acercarnos más a Jesucristo. Bien, continuamos. Veamos este ejemplo de una mente desordenada. Vamos a ver qué nos dice nuestra lección. Pepe y la concupiscencia. Bueno, si alguien de nuestro auditorio se llama Pepe, pues una disculpa, es un PPX. O sea, no lo tome que es para usted. Ok, Pepe y la concupiscencia. Vamos a ver este ejemplo. Dice, Pepe es un hombre adicto a la pornografía. Es una persona que se preocupa mucho en su vida profesional y familiar. Cuando siente la presión de un reto profesional o cuando habla con su esposa o siente que no puede manejar el estrés cuando necesita ayuda financiera y en la puerta de escape se sienta, mira pornografía y olvida sus problemas por un tiempo. No puedo dejar de hacer esto porque soy hombre, es lo que exclama Pepe, justificando pues esa concupiscencia o esa acción. Se dice a sí mismo, cuando lo hace se siente feliz y tranquilo, pero después siente una gran vergüenza y culpa. La esposa se enoja porque se siente rechazada. Pepe quiere servir a Dios, pero la vergüenza de su adicción secreta le impide aprovechar la oportunidad de servir a Dios en la iglesia. Este hábito es una debilidad en su vida. Bien, parece que hay muchos hermanos que pasan por esta situación, que su puerta de salida pues es la pornografía y se vuelve una adicción. De por sí ver una película pornográfica pues ya es pecado. Entonces imagínense cuando se vuelve adicción. Ahora es parte de su vida privada. Por ejemplo, aquí está este ejemplo de Pepe. Es una persona que sirve a la iglesia, es un servidor, pero en su vida privada, en su vida secreta, es adicto a la pornografía, ¿sí? Por él quiere servir de corazón a Dios, pero no puede por esta adicción. Y obviamente su conciencia pues le está gritando que lo que está haciendo está mal. Bien, vamos a continuar. Si tú, hermano, eres uno de ellos y te identificas con este ejemplo, pues cambia tu manera de vivir, de pensar, acércate más a Jesucristo. Él te va a ayudar pues a salir de ese problema. Muy bien, dice, la palabra concupiscencia se refiere a un fuerte deseo o anhelo por algo especialmente por algo que puede ser considerado impropio o inmoral. En un contexto religioso, la concupiscencia se refiere a los deseos de la carne, como la lujuria, la gula y otros deseos mundanos que son considerados pecaminosos. En la teología cristiana, la concupiscencia es vista como una consecuencia del pecado original y se considera una de las tendencias humanas a alejarse de Dios y de la vida de santidad. O sea que es un pecado gravísimo la concupiscencia. Bueno, este texto lo tomé de una fuente, ahí está la fuente, abajo para que lo chequen, no fue invención mía. Seguimos, vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Acuérdense que el apóstol San Pablo pues estuvo siempre inspirado por Dios, por el Espíritu Santo,
para dejarnos estas doctrinas que hoy las estamos predicando. Ahora en su carta a Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 28, y fíjense lo que le dice Pablo a los Efesios. Os digo, pues esto, y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como los gentiles según la variedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él, y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida interior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean qué bonita doctrina el apóstol San Pablo nos está dejando. O sea, les está reclamando aquí a los efesios de que ellos no educaron así, cayeron en un desenfreno y se entregaron al libertinaje, ¿sí? Y empezaron a practicar todas impurezas. Y San Pablo les está recriminando, les está diciendo que así no fueron educados, que así no se les educó en el amor en Jesucristo, ¿sí? Entonces es una forma de recriminar, y eso pues a nosotros nos tiene que llegar. Si nosotros somos cristianos, venimos desde chiquitos practicando el catolicismo, y empezamos a creer y empezamos a practicar estas cosas impuras, bueno, entonces no estamos actuando como verdaderos cristianos. Somos supuestos cristianos nada más. Entonces tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, pues para volvernos a Cristo. Y vamos a ver qué más dice esto. Los deseos engañosos son los ladrillos para construir un castillo. Ya ven que luego nuestras formas de pensar nos hacen que hagamos castillos y nos metamos nosotros en ese castillo. Pues es lo que quiere decir esta enseñanza aquí en esta página. Un deseo engañoso es igual a un deseo que nos promete algo ficticio. Vean, un deseo engañoso es igual a un deseo que nos promete algo ficticio. ¿Y qué quiere ser ficticio? Algo que no existe, algo irreal. O sea, nos empezamos a hacer castillitos en el aire con nuestros deseos engañosos. Vamos a ver cuáles son los modelos de deseos ficticios. ¿Okay? Fíjense, un deseo ficticio. Si yo tengo un auto nuevo, tendré más amigas. Es la ilusión de muchos hombres, tener un coche último modelo, un carro deportivo, para poder subir a su coche a todas las mujeres que se le atraviesen en el camino. Muchos hombres piensan que por el auto las mujeres pues los desean, ¿no? Desean ir con ellos en ese coche. Pero aunque sea increíble, sí sucede así en la vida real. Hay mujeres que buscan hombres que tengan coches último modelo, pues para andar con ellos en el auto y servirles de acompañantes. Otro deseo ficticio. Si yo me como 1 kilo de carne, ya no voy a sentirme deprimido. Hay personas que se estresan y se deprimen, que piensan que comiendo 1 kilo de carne pues es un ejemplo, ¿no? Pero hay gente que se siente deprimida y come chocolates, empieza a comer de más comida, empieza a beber mucha agua, se empieza a consumir cosas y piensa que así solamente se va a sentir bien, se le va a bajar la depresión. Vamos a ver otro modelo de deseo ficticio. Si yo consumo algo de droga, me voy a olvidar de mis problemas. Normalmente hay muchas personas que caen en este vicio porque pensando que a través de las drogas pues se le van a solucionar los problemas, pero como dice aquí esta frase, ¿no? Me voy a olvidar de mis problemas. Pues probablemente se va a olvidar del problema, pero por un ratito. Otro modelo de deseo ficticio. Si yo, fíjese, una mujer dice, si yo me doy un acostón con este hombre, ya no me voy a sentir sola. Hay ocasiones que las mujeres pues
con el hecho de no sentirse solas, pues buscan a cualquier hombre, aunque con eso nos lleve o los conlleva a acostarse, a tener relaciones sexuales con esa persona, a fornicar, ¿sí? A cometer adulterio. El chiste es no sentirse sola. Este es otro modelo de deseo ficticio. Y fíjese el otro. Si yo tengo más dinero, tendré muchos amigos y amigas. Y normalmente muchas personas piensan así, que entre más dinero tengan, pues va a tener muchos amigos y amigas. Porque obviamente pues la gente sigue a aquel que tiene dinero. Y aunque sea difícil de creer, pues sí es verdad. Y otro modelo de deseo ficticio. Si yo veo mucha pornografía, ya no voy a sentir ansiedad. ¿Sí? También hay personas, hombres y mujeres, que piensan así. Sienten ansiedad o se sienten estresados. Ah, pues veo pornografía para relajarse. Pero eso se vuelve una adicción. Y acuérdese que es uno de los pecados más graves, esa adicción a la pornografía. Muy bien. Cada deseo engañoso tiene algo de verdad. Si tienes un auto nuevo, tal vez algunas mujeres van a querer andar contigo en él, pero no necesariamente son tus amigos de verdad, tus amigas de verdad. Si comes todo el kilo de carne, vas a sentir alivio en el momento, pero después quedas más deprimido que nunca y vas a engordar. Ahora, si te metes droga, tal vez te olvides de los problemas por unos breves momentos, pero después todos los problemas te esperan y con creces. Ahí los problemas van a seguir y hasta van a aumentar esos problemas. Si te acuestas con ese hombre, tal vez disfrutes de una compañía momentánea, pero después te quedas más vacía y sola que nunca. Pues sí, el acostón, el ratito, los 5 minutos que duren, te vas a tu casa, a lo mejor del hotel a tu casa, pues en ese momento lo disfrutaste, vas pensando que sentiste rico, pero al llegar a tu casa abres la puerta y vuelves a estar solo. Y eso es por ausencia de Dios. Ausencia de Dios en tu corazón y en tu mente. Fíjense el otro deseo, ¿no? El otro deseo ficticio. Dice, sí, si ganas más dinero, tal vez puedas salir de algunas deudas, pero seguramente más ideas pecaminosas vendrán. Entre más dinero se vuelve la gente más avariciosa y la avaricia pues se convierte en idolatría. Y entonces, lejos de solucionar tu problema espiritual, pues vas a acrecentar ese problema espiritual. Y aquí, como dice este párrafo, tal vez puedas salir de algunas deudas, vas a pagar tus deudas, pero tus deudas mundanas y tus deudas espirituales no las puedes pagar con dinero, mi querido hermano. Los deseos mentirosos nos conducen al pecado. Todo aquel deseo que tengamos que es mentiroso nos va a llevar irremediablemente a cometer un pecado. Y el pecado es un proceso que te lleva a la muerte, no a la muerte física, sino a la muerte espiritual, ¿sí? Y la muerte espiritual no quiere decir que te vas a morir y ya desapareces, no. La muerte espiritual es que te vas a ir derechito al fuego eterno. Eso es la muerte espiritual. Fíjense nada más, el pecado es un proceso que te lleva a la muerte. Punto número 1. La atracción al pecado es el deseo mentiroso, ¿no? Punto número 2, la seducción, ¿sí? Con la seducción se cae la mentira del deseo engañoso. 3, la concepción del pecado, ¿sí? Fíjense, primero la atracción al pecado. Tengo yo un deseo mentiroso, ¿sí? Después ese deseo mentiroso me seduce, ¿sí? Me seduce a mí. O sea, me caigo a la mentira de ese deseo engañoso. En el punto número 3 dice la concepción del pecado. Ya después de que me sedujo, empiezo yo en mi mente a concebir la forma de cómo voy a hacer esa cosa. Se pone en marcha la acción pecaminosa. Ahí dice. Yo ya estoy ya estoy concibiendo dentro de mi mente cómo lo voy a hacer. Y ya después de que lo concebí, obviamente pues llega el pecado. Y el pecado entra en nuestra alma. Pecamos y se mete a nuestro corazón.
la realización. Dice, el pecado se hace un hábito en nuestra vida. ¿Sí? Ya pecamos una vez, no pasó nada, disfruté, tuve amigas, en fin, lo vuelvo a hacer, vuelvo a disfrutar momentáneamente, tengo amigas por el momento y lo vuelvo a hacer así hasta que se me vuelve un hábito. Entonces el alma se acostumbra a estar pecando continuamente para sentirse bien, tanto tu alma y tanto tú como físicamente, corporalmente. Y ya se te vuelve un hábito en la vida y ya no puedes dejar de hacerlo. Y esto solamente lo puedes lograr pues acercándote a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, ¿a qué nos llevan estos 5 puntos? A la muerte eterna. Si no te conviertes, si no cambias, si no te acercas a Jesucristo, esto te va a llevar a la muerte eterna. Y dice, el pecado nos mata espiritualmente. Sí, tu cuerpo se va a morir, se va a quedar aquí, pero tu alma se va a ir al fuego eterno. Eso es la muerte eterna. Y allá abajo, digo, el calorcito no está, así como para freír papas. Muy bien, vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. El apóstol San Pablo, el apóstol Santiago. En la carta de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Vamos a regresarnos. Aquí está. ¿Sí? Primero la atracción al pecado. Tengo un deseo mentiroso. Después el pecado me seduce. Caigo en la mentira de ese deseo engañoso. Después empiezo a concebir en mi mente cómo voy a hacer. Cómo le voy a hacer para conseguir eso que estoy deseando. Y después llega el pecado. Entra a mi alma y ya después, o sea, de que entra en tu alma el pecado, quiere decir que ya lo concebiste y entonces ya en tu corazón ya estás listo para cometer ese pecado. La realización, y es cuando ya cometes el pecado, ¿sí? Y esto te lleva a un hábito de vida que pues se te vuelve un hábito, se te vuelve normal, ¿sí? Pero esto nos lleva a esa muerte eterna, ¿sí? Y es lo que nos está explicando aquí el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo del 14 al 15. Fíjense lo que dice, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Esto está más claro que el agua, mis queridos hermanos. El que tenga oídos, que oiga, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero hay buenas noticias, querido hermano. Podemos decirle no al pecado. ¿Sí sabías eso, hermano? Nosotros tenemos en nuestras manos las armas para decirle no al pecado. Con Cristo en nuestro corazón no somos esclavos de nuestros pensamientos ni de nuestros sentimientos. Si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a poderle decirle no al pecado. Porque con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver, podemos cambiar nuestra forma de pensar. Podemos sustituir las mentiras con la fe y la verdad. Podremos tener una actitud diferente. Vamos a regresarnos antes de leer ese pasaje bíblico. Fíjense, mis queridos hermanos. Hay buenas noticias, podemos decirle no al pecado. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder de ese Espíritu podemos cambiar nuestra forma de pensar. Con el poder del Espíritu Santo podremos sustituir las mentiras con la fe y la verdad. Y con el poder del Espíritu Santo podremos tener una actitud diferente. Vamos a continuar. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Y ahora es San Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo número 2, versículos 11 y 12. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios,
a todos los hombres, que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente. Vamos a leerlo otra vez, mis queridos hermanos. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente. Todo no se puede lograr si no es con la gracia de Dios que nos dio a todos los hombres, pero ahora también a los hombres nos toca si queremos aceptar o no queremos aceptar esa gracia salvadora. Recuerden que Dios nos dio ese libre albedrío de si creemos en Él o no creemos en Él. O sea, es para todos los hombres. Esa gracia salvadora es para todos los hombres, pero ya está en nosotros que sí verdaderamente aceptemos la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Cómo arruinar una debilidad mental? ¿Cómo derrumbar esa debilidad mental? Primero, pasos para derrumbar una debilidad mental. Desistir a los pensamientos y convicciones pecaminosas. Desistir a los pensamientos y convicciones pecaminosas. Confirmar la verdad de la palabra de Dios. Confirmar la verdad de la palabra de Dios. Permanecer en docilidad a esa palabra. O sea, permanecer en obediencia a esa palabra. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes. O sea, ya ven que antes pues éramos mundanos, pero ya estamos convertidos a Cristo. Entonces aquí dice, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura, como dice el Antiguo Testamento. Seréis santos porque santo soy yo. Antes de conocer a Cristo, antes de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y antes de ser verdaderos cristianos, actuábamos de una forma. Tomábamos, nos drogábamos, golpeábamos a nuestra mujer, no acudíamos a misa, no estudiábamos la palabra, no asistíamos a cursos de Biblia, etcétera, 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 y hasta hablábamos mal de la iglesia. Pero cuando ya estamos aceptando a Cristo, cuando ya amamos a Cristo, cuando ya descubrimos que Cristo es el verdadero redentor de la humanidad, entonces ya no debemos de pensar así como ellos. Al contrario, tenemos que dejar esos pensamientos y pensar como Cristo para alcanzar esa santidad que se nos está pidiendo. Seréis santos porque yo soy santo. Palabras de Dios que dejó en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Conocer la verdad que nos hace libres. ¿Sí? ¿Qué se nos pide ahora el apóstol San Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32? Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente, mi querido hermano, Jesús le dijo a los judíos que ya habían creído en él, pero eso también va para nosotros como cristianos, ¿sí? Dice, si os mantenéis en mi palabra,
O sea, quiere decir que si confiamos en la palabra, que si creemos en las palabras de Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesús y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que apegarnos a Jesucristo. Tenemos que creer en todo lo que Él promete y nos dice. Y así vamos a ser verdaderos discípulos y entonces vamos a descubrir la verdad. Vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De nuestras mentes pecaminosas. ¿Nos va a hacer libres de qué? De estas cadenas que nos atan a este mundo mundano. ¿De qué nos va a hacer libres? Nos va a hacer libres del pecado y nos va a hacer libres de la muerte eterna. Continuamos con nuestra clase. Renunciar a la mentira y aceptar la verdad. Vamos a regresarnos al ejemplo de Pepe y su concupiscencia. Dice, los pensamientos de Pepe que son sus debilidades mentales. No puedo aguantar los problemas que tengo en la vida. Ese es su problema. Que como no puede aguantar los problemas, por eso se dedica pues a ver pornografía. Si veo la pornografía, me voy a sentir más tranquilo. Ese es el pensamiento de Pepe, que es una debilidad. Soy hombre y no puedo dejar de hacerlo. Esa es su forma de pensar de Pepe. ¿Sí? El cristiano vive por fe y no por circunstancias ni sentimientos. Hay muchos cristianos que dicen, es que hago esto porque siento bonito. O pienso esto porque para mí es bonito. O esto porque salió circunstancial. No, el cristiano vive por fe y no por circunstancias ni sentimientos. No estamos esclavizados a nuestros sentimientos, porque con el poder del Espíritu Santo podemos vivir por fe y no por lo que sentimos en el momento. Muchas veces no podemos controlar nuestras circunstancias y deseos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones y nuestras actitudes. Eso sí lo podemos hacer, mi querido hermano. Hay que vivir por fe y no por las circunstancias ni los sentimientos. Todos nosotros de alguna manera tenemos que lidiar con situaciones malas y o extrañas. O sea, ¿quién no ha pasado por algún problema, una situación o alguna circunstancia algo extraña o mala, ¿no? Vamos a ver, enfermedades, problemas financieros, personas que nos desagradan, el clima tan cambiante del año. Hay gente que aborrece el frío, hay gente que aborrece el calor, hay gente que aborrece la lluvia, ¿sí? Es algo extraño o es una situación que no le parece, ¿no? Problemas familiares, situaciones desagradables del pasado, es que tengo un pasado muy oscuro, o nuestro trasfondo familiar. La pregunta para ti, mi querido hermano, ¿cómo reaccionas ante esta situación? ¿Cuál es tu reacción? ¿Piensas en Jesús en ese momento o piensas en el problema de cómo resolver? ¿Cómo reaccionas ante esta situación, mi querido hermano? A menudo no tenemos control sobre las circunstancias, pero podemos controlar nuestras reacciones. Podemos ser víctimas o podemos usar nuestra fe para sobrevivir a las circunstancias. Así es, mi querido hermano, fíjate, a menudo no tenemos control sobre las circunstancias. No tenemos control sobre la enfermedad, no tenemos control sobre el clima, no tenemos control sobre nuestra situación financiera, X, etc. Pero sí podemos usar nuestra fe para poder brincar, para poder pasar, para poder sobrevivir a esa situación. Si no tenemos fe en Jesucristo, en Dios, pues estamos ahora sí que fritos, estamos en la olla, dirían en otro lado. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Ahora en Filipenses 1, versículos 12 al 18. Fíjense cómo dice San Pablo ahora a los de Filipo. ¿Qué es lo que les dice? Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. Fíjense lo que dice San Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido, o sea, todo lo que ha pasado San Pablo, inclusive
el encontronazo que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, dice, ha contribuido más bien para el progreso del Evangelio. O sea que San Pablo, todo lo que pasó o lo que estuvo pasando, él le vio más parecido al Evangelio y se fue cimentando, se fue fortaleciendo más su fe y la creencia en el Evangelio. Y fíjense, de tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás, que me hallo en cadenas por Cristo. ¿Sí? Por Cristo está en cadena, está encadenado, está preso. Y la mayor parte de los hermanos, o sea, de los otros hermanos cristianos, alentados en el Señor por mis cadenas, tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. O sea, lejos de atemorizarse los otros cristianos por ver a Pablo encadenado o encarcelado, al contrario, eso les reavivó más la fe y más la creencia que Jesucristo era el Hijo de Dios y es la verdad. ¿Sí? Vamos a seguir, dice. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas hay también otros que lo hacen con buenas intenciones. Estos, por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio, aquellos, o sea, los que predican por envidia y rivalidad, aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que aumentan la tribulación de mis cadenas, pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado y esto me alegra y seguirá alegrándome. ¿Qué quiere decir Pablo? Que gracias a que él está preso crece la fe en Jesucristo. Pero hay dos grupos de predicadores, unos que sí predican al verdadero Cristo, al del amor, al que, o lo predican más bien con amor, como dice este pasaje, pero hay otros que lo predican por soberbia, ¿sí? Por altanería, como aquí dice, por envidia, ¿no? Por envidia y por rivalidad. Yo sé más que fulanito y yo lo voy a predicar mejor el Evangelio, ¿no? Entonces, hermano, si tú perteneces a algún grupo en la parroquia, no lo hagas por rivalidad, no lo hagas por envidia, ni tampoco presumas que tú sabes más que el otro. Es uno el Cristo, es uno el Evangelio, no hay más. Por más que le eches más crema, más adornos, o que tú digas que tú sabes más y que has estudiado diplomados en Biblia, eso no te hace más que uno que no sabe lo mismo que tú. Pero fíjese lo que dice al final. Dice, al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado. O sea que si eres altanero y lo predicas, el fin es la predicación en Cristo. Pero hay que ser humildes para predicar a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Espero que no se hayan aburrido. Párense tantito, estiren las manos, estiren los pies, ahí en su lugar caminen un poquitito para que se les vaya un poquito esa pereza en la cual a lo mejor ya cayeron mis queridos hermanos, porque ya llevamos un poquito de tiempo, ya casi estamos en la hora. Bien, vamos a continuar. La clase está bien interesante. Yo la verdad, pues no me he aburrido, yo las disfruto. Y yo espero y yo también deseo que tú las disfrutes. El Espíritu Santo desea que tú disfrutes también esta clase. Bien, continuamos. Ya después de haber estirado las manitas, de haber movido un poquito los pies, también muevan su cuellito para allá, para acá, porque estar viendo la pantalla así, pues alcanza a doler el cuello. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo cultivar una mentalidad de fe? Especialmente cuando nos sentimos no hacerlo. Fíjense, ¿cómo cultivar una mentalidad de fe? Especialmente cuando sentimos que no lo estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. No es fácil enfocarse en Dios cuando hay desafíos o tentaciones en la vida, en la iglesia. Bueno, en la vida. En la iglesia de Filipos surgió un conflicto entre dos hermanas que eran líderes. Pablo les aconseja cómo controlar las emociones negativas y elegir la felicidad y la paz cuando están tristes o están en ese plan de pelearse, de que haya ese conflicto. Vamos a ver el pasaje. ¿Sí? Aquí está la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 2 al 9.
y es referente a estas dos hermanas que son líderes de un grupo. Dice, ruego a Evodia, lo mismo a Sintique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Cícigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estad también alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Qué bonito consejo, gloria a Dios, amén, mis queridos hermanos. A esto le digo amén, porque son palabras sabias, obviamente inspiradas por el Espíritu Santo. Es un enorme consejo que nos da el Señor cuando estamos molestos, no solamente con un hermano carnal, sino también cuando estamos molestos con algún hermano de la congregación o un hermano que viva con nosotros, que sea un vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran enseñanza y pues yo sí le digo amén, porque es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ver, memorizar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Sí? Hay muchos que dicen y me atacan a mí, no, pues ¿para qué se aprenden los versículos si no los ponen en práctica? ¿No? Pero al menos me los aprendo. Pero hay hermanas que critican o hermanos que critican y ellos no se saben un versículo, ni uno se sabe. Pero sí es fácil criticar. ¿Por qué se aprenden versículos si no los ponen en práctica? Y yo sí les pregunto, hermana, ¿te refieres a mí? No, es que hay gente que lo hace. Pero tú, lejos de criticar, ¿ya te aprendiste algún versículo? Vamos a ver la importancia de aprenderse algunos versículos de la Biblia. La palabra destruye las debilidades. Fíjense, el Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Cómo el joven guardará puro su camino observando tu palabra? No, fíjense cómo dice. ¿Cómo el joven guardará puro su camino observando tu palabra? Y el versículo 11 dice, dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Imagínense, hay gente que estudia la Biblia o está estudiando cursos de formación cristiana y no se aprenden un versículo. Y aquí dice, dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Si tenemos algunos versículos memorizados o los tenemos en el corazón, cuando viene un pecado, acudimos inmediatamente a ese versículo, porque ya lo sabemos, ya no lo aprendimos. Entonces en ese momento es cuando uno lo aplica. Es que la gente cuando nos critica quieren que uno todo el tiempo esté aplicando los versículos. Pero no, los versículos se aplican en el momento que se nos presenta alguna situación que nos va a llevar al pecado. Entonces en ese momento sale ese versículo que ya hemos aprendido, nos hemos memorizado y lo tenemos guardado en el corazón. Y fíjense, aquí viene un ejemplo que yo le pongo a mis alumnos. Jesús venció las mentiras teniendo presente la palabra. Fíjense, en San Mateo 4, versos 3 al 4 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesucristo respondió, está escrito,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Fíjense qué bonito es, digo, Jesús pues se sabía todo el Antiguo Testamento, se lo sabía porque se lo sabía. Pero ese es el ejemplo que nos está dando el Señor, que si nosotros nos memorizamos algunos pasajes bíblicos, los vamos a poder aplicar en el momento que se nos presenten esos pensamientos pecaminosos, ¿sí? O que vamos a pecar o que nos ofende a alguien. Si tenemos presentes los versículos bíblicos, a lo mejor no es aprenderse Mateo 4, 3, 4, no. A lo mejor aprenderse la palabra, el versículo, lo que dice en sí. No tanto el número, no tanto quién lo escribió, sino la frase. ¿Qué es lo que me dejó ese versículo? La enseñanza que me dejó. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a entrar a la reflexión personal. Bueno, ya fue. Vamos a ver, tengo algún problemita. Aquí está. Memorizar la palabra. Con esto terminamos el día de hoy. Hermano, te recomiendo que te memorices algunos pasajes bíblicos, los que tú quieras, los que te van a ayudar a salir de esos pensamientos pecaminosos, esos que te van a ayudar a brincar los pecados, esos que te van a ayudar a evadir alguna situación que te puede llevar al pecado. Entonces, con esto cerramos la clase. Ahora sí vamos a pasar a la reflexión personal. Dice, ¿cuántas veces he podido evitar los malos pensamientos invocando el nombre de Jesús? Es una pregunta para ti, mi querido hermano. Cuando miro a una persona, ya sea hombre o mujer, ¿lo miro como a un hermano o hermana? ¿O los miro con lívido y mis pensamientos se llenan de lujuria? Es una reflexión para ti, hermano. Hermano y hermana, obviamente. Dice, ¿cuántas veces por las mañanas me levanto y pienso en ese vecino que me cae mal y hago oración por él? Así es, mis queridos hermanos, pues estas son reflexiones que te los dejo para ti, que los pienses, que las reflexiones, ¿sí? Y pues que te hagas un autoexamen de conciencia. Bien, comparte con otro lo que has aprendido hoy, da tu testimonio de conversión, lleva el evangelio a tus hermanos, invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Pues así es, mis queridos hermanos, pues ha sido todo el día de hoy. Espero que hayas disfrutado esta clase, esta lección, así como yo la he disfrutado. Espero que no te hayas aburrido, yo no me aburrí, yo al contrario, disfruto dando esta formación cristiana. Bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale manita arriba, si no te gustó, dale manita abajo. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es gratis, yo no cobro porque te suscribas, ¿sí? Además, yo no monetizo los videos, porque yo recibí esta enseñanza que te estoy compartiendo, yo la recibí gratis y gratis también la comparto. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que pues comparte este video en tu grupo, en tu página de Facebook, en tu grupo de WhatsApp, en tu Instagram. Comparte este video, ¿sí? Y entre más lo compartas, pues más YouTube lo va a promocionar. Sí, desafortunadamente, pues no los tengo monetizados, desafortunadamente no tengo muchos suscriptores, pero con tu ayuda, con estos poquitos que tengo, pueden ayudar a que este video se promocione a más gente. Muy bien, mis queridos hermanos, pues les doy las gracias, que Dios me los bendiga. Antes que vamos a terminar con una oración. Una oración. Muy bien, vamos a dejar la oración. Y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la felicidad y Dios de amor, enséñame a cumplir tus mandatos con un corazón dispuesto, ya que estoy seguro de que tú tienes deseos de bien y no de mal para mí. Quiero deleitarme en tus deseos y complacerme en cumplirlos, pues sé que esto también significa que viva feliz en esta vida y en la futura gozar de la vida eterna. Amén. Así es, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este momento de enseñanza y de formación cristiana para todo aquel hermano que lo necesita y lo está viendo. Todo esto te lo pedimos con la oración que tu Hijo, tu Santo Hijo, nos enseña.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Ya sabes, nuevamente suscríbete a mi canal. No cobro porque te suscribas. Dale like, tampoco cobramos porque me des like. Comparte el video. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios me los bendiga y me los colme de bendiciones. Hasta la próxima y que tengan un bonito inicio de semana. Chao. Bueno, antes de irnos vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.